Para que entremos un poco en contexto con el rol de las matronas o midwives, quiero contarles sobre esta profesión. Esta profesión es una profesión donde las mujeres se entrenan, aquí en Inglaterra se entrenan por 3 años, con el fin de acompañar a la mamá durante el embarazo, el parto y el posparto. Yo tengo en mi canal de YouTube un video sobre este rol. Si quieren verlo, pueden ir allí y allí hablo un poco sobre mis controles prenatales y sobre las matronas. Las matronas están ubicadas dentro de la banda 6 en la escala de pagos de Agenda para el Cambio del sistema de salud y solamente se puede ejercer una vez se tiene el título profesional. Las matronas son completamente diferentes a las enfermeras. Aquí las matronas van a la universidad para entrenarse para convertirse en matronas y las enfermeras que quieren ser matronas pueden hacer un año más de especialización, aparte de enfermería, y convertirse también en matronas. Ellas están distribuidas en todo el sistema. Nosotros encontramos matronas dentro de los hospitales de atención inmediata, encontramos matronas en las clínicas, en los GPs, que son las que llevan el control prenatal de la mujer embarazada, y encontramos matronas en la comunidad. Son las mujeres que, por ejemplo, visitan a las mamás en casa, atienden partos en casa o hacen controles para las personas que no pueden salir de casa. O también hay hospitales donde solamente hay matronas, son liderados por matronas y hospitales que se encargan de, por ejemplo, permitir que la mamá tenga a sus hijos en parto en agua. Aquí en Inglaterra, la mamá tiene derecho a elegir cómo dar a luz. Ella puede elegir dar a luz en casa, puede elegir dar a luz en un hospital o puede elegir dar a luz en estos centros especializados. Depende mucho también del estado físico y del estado mental de ambos, de la mamá y el bebé, pero las matronas están allí para hacer este acompañamiento. Es un rol muy interesante. Les voy a dejar el link para que ustedes lean sobre la descripción, las oportunidades que hay de empleo. Y bueno, es algo que a mí me gusta mucho, me llama muchísimo la atención y sé que hay muchas mujeres que están interesadas en este rol. Entonces les compartiré el link para que ustedes se enteren de más sobre este trabajo espectacular de las matronas. Y ahora como para contarles un poquitico de mi historia de parto y cómo gracias a una de ellas fue que yo logré tener mis hijos en agua y es porque un día en la clínica estábamos en la hora del almuerzo y llegó la matrona que trabaja con nosotros. Ella nos estaba contando cómo había asistido a una mamá en casa para tener su hijo en agua. Y yo no había pensado en esto. Yo en ese momento tenía 4 meses de embarazo y la verdad no se me había pasado por la cabeza tener mis hijos en agua. Sinceramente, cuando yo quedé en embarazo tenía muchísimos miedos. Tenía miedos porque cuando yo estuve en Colombia, yo trabajé en una sala de partos y me di cuenta cómo las mujeres sufrían al tener sus hijos. Había mujeres que se rasgaban, había mujeres que eran víctimas de violencia obstétrica. También vi cómo médicos cometían errores al hacer la episiotomía o, por ejemplo, aplicar la epidural, porque las mujeres en medio del dolor se movían muchísimo. Y vi mucho trauma, mucho dolor, mucha sangre, sí, como una película de terror. Entonces, cuando yo quedé en embarazo, lo único que tenía contemplado era tener mis hijos a través de cesárea. Y también porque no tenía más información. Entonces, me llamó mucho la atención la historia que esta matrona estaba contando del parto en agua y me senté a hablar con ella y le conté de mis miedos y ella por ejemplo, me hizo como una pregunta que abrió mis ojos. Me dijo, ¿sabías que el agua caliente ayuda a que el cuerpo se relaje, a que tú reduzcas la necesidad de analgesia y a que estés más tranquila? Y yo le dije, no, no sabía. Y me dijo, bueno, investiga porque cuando las mujeres tienen sus hijos en agua, el cuerpo se relaja tanto que, por ejemplo, se disminuye la posibilidad de rasgarse. A mí me llamó mucho la atención y entonces me puse como a leer sobre toda esta técnica y hablando con otra amiga que también estaba en embarazo en ese momento, ella me habló de una técnica que se llama el hipnoparto y me pareció fascinante. Ella misma me recomendó un libro que les quiero recomendar, se llama Mindful Hypnobirthing y es escrito por Sophie Fletcher, que es una hipnoterapista británica experta en todo este tema de la hipnoterapia. Y este libro me abrió completamente los ojos. Me abrió los ojos porque me dio muchísima información sobre cómo mi cuerpo era capaz de parir, cómo mi cuerpo era capaz de manejar el dolor a través de una respiración consciente y una respiración profunda. Y también me dio muchísima información de todo lo que hay disponible para la mujer aquí en Inglaterra, cómo las mujeres tenemos derecho a dar a luz de la forma en que queremos hacerlo, cómo debemos prepararnos para el parto, incluso antes de quedar en embarazo, y la importancia de poder involucrar a la pareja
durante todo el proceso, en el momento en que se va a dar a luz. Les voy a dejar el link para que ustedes lean este libro. Yo lo escuché, era un audiolibro, porque me parece muy interesante. Les va a ayudar muchísimo, incluso a conocer vocabulario en inglés que yo, por ejemplo, no conocía y me sirvió muchísimo para poderlo manejar cuando estaba en mis citas con las matronas, en los controles y también en el momento de dar a luz. Entonces, en ese momento en que yo escuché este audiolibro, empecé a reprogramar mi cerebro porque toda la información que estaba allí me gustaba bastante. Y dije, bueno, voy a quitarme la idea de tener mis hijos a través de cesárea y quiero empezar a prepararme para tener mis hijos en un parto en agua, en un parto, tener una historia positiva de parto en agua. Entonces empecé a ver videos de parto en agua, empecé a seguir cuentas en redes sociales que hablaban de parto positivo y de mujeres que ya lo habían hecho. Hay dos cuentas que les recomiendo, que también las voy a dejar en los comentarios, y una se llama The Positive Birth Company y ella enseña muchísimas técnicas de respiración y técnicas que ayudan al momento de pujar para dar a luz, que ayudan a que uno no se rasgue y pues que se pueda manejar más el dolor. Y también hay una matrona, se llama Paula, ella es española y ella tiene muchísima información también pues, sobre embarazo, sobre maternidad y sobre dar a luz, que también me pareció muy interesante. Entonces yo empecé a seguir estas cuentas y esta información me llenó de mucha energía positiva y me dio mucha seguridad para saber que quería tener mis hijos de esta forma. Y también me brindó información de tipos de analgesia que yo podía utilizar en el momento de estar allí en el dolor del trabajo de parto. En medio de toda esta preparación, digamos, de forma pues, de información, también di con unos cursos de hipnoparto. Hay muchísimos cursos de hipnoparto que también los recomiendo porque allí enseñan técnicas de respiración, enseñan técnicas de relajación y también enseñan la importancia de las afirmaciones positivas, que es muy importante. Yo durante todo mi embarazo escribí afirmaciones positivas que me ayudaron en ese momento cuando llegó la hora de parto. Y me ayudaron porque allí tenía yo a mi pareja leyéndolas en voz alta y era como yo estar escuchándome a mí misma en medio del dolor. Entonces, súper recomendado los cursos de hipnoparto. Les voy a dejar un link también para que ustedes, si están interesados, puedan hacer este curso. Igual en YouTube encuentran muchísimos videos con relación al tema que de verdad me parece una muy buena forma de pasar las tardes porque se llenan de muchísima información y de pensamientos positivos. Pero claramente no es solamente importante manifestar o reprogramar la mente, sino también es súper importante actuar. Y lo digo también porque todo el tema de tener hijos requiere una preparación, como todo en la vida, es básicamente como ir a la escuela de papás. Y esta preparación es física, esta preparación es emocional, esta preparación es psicológica. Por ejemplo, también nosotros empezamos a practicar respiración consciente y lo que yo hacía era, antes de irme a dormir en las noches, hacía unas 3, 4 respiraciones conscientes donde solamente estaba respirando y lo mismo al despertarme. Esto también me ayudaba en las noches a relajarme y a poder dormir un poco más. Y especialmente en las últimas semanas de embarazo, cuando ya uno está muy pesado y muy gordo, que ya no puede dormir, esto ayudó bastante. También involucré a mi esposo en el tema de la respiración porque cuando yo estaba leyendo el libro de Sophie, me di cuenta el rol tan importante que tenía Michael y él me ayudó con el tema de la respiración al contar. Entonces él también era consciente y, por ejemplo, nos sentábamos los dos en las tardes, después del trabajo, a ver videos o a escuchar, sí, el audiolibro y nos poníamos a respirar juntos. La forma en la que él contaba me ayudaba a mí a concentrarme en la respiración y digamos que pensar en otra cosa que no fuera el dolor. Y también porque esto nos ayudó muchísimo para unirnos como pareja y en nuestro rol como papás más adelante. Entonces, súper clave, involucren a la pareja o involucren a una persona que les ayude a ustedes en todo el proceso de dar a luz porque va a ser muy importante cuando llegue ese momento. En medio de toda esta preparación también el ejercicio y la actividad física fue súper clave. Yo soy una mujer muy activa, yo monto bicicleta todos los días, pero en ese momento como ya estaba muy gorda por el embarazo, entonces tuve que dejar de montar bicicleta y lo que hice fue empezar a hacer otros ejercicios que no tuvieran tanto impacto. Iba a nadar, yo hacía clases de yoga, entonces continué mis clases de yoga, hacía zumba y salía a caminar bastante. También me prestaron una pelota de goma grande que la utilizaba muchísimo en las tardes aquí en mi casa
cuando quería leer o cuando quería ver alguna película en el televisor, no me sentaba en el sofá, sino me sentaba en la pelota de goma y hacía ejercicios con la cadera. Y también en ese momento, al final del embarazo, por el tema de COVID, ya no podía ver pacientes, entonces utilizaba la pelota para hacer trabajo en casa. Yo trabajé en casa un tiempo y esa pelota me sirvió como la oficina, la silla de mi oficina, de mi escritorio. Entonces, súper recomendado conseguir la pelota porque les va a ayudar muchísimo, incluso al inicio del embarazo, que empieza como a doler tanto la cadera por la transformación, porque el cuerpo tiene muchísimos cambios. Esa pelota fue clave durante todo el tiempo. Y la alimentación. Yo soy enfermera y siempre les recomiendo a mis pacientes tener una dieta balanceada, tener estilo de vida saludable, por ejemplo, no fumar, no tomar, hacer ejercicio 30 minutos diarios. Y la alimentación y el sueño son muy importantes para mí. Considero que es lo más importante del día a día. Entonces yo empecé a consumir más fibra, más hierro, proteína y un poco de carbohidratos. A mí no me gustan mucho los carbohidratos, pero empecé a alternarlos porque dan energía y muchísimos vegetales. Entonces es súper clave porque me ayudó muchísimo para estar bien física y psicológicamente cuando estaba en el proceso de dar a luz y también en la lactancia. Otra cosa súper importante de la preparación es contarle a la pareja como todo lo que estamos haciendo, decirles, mira, esto es lo que yo estoy haciendo porque quiero lograr esto. Con esto fue súper clave para mí porque mi esposo supo desde el primer día cómo yo quería tener mis hijos, que era con un parto en agua. Él sabía que yo no quería tener analgesia, yo no quería tener epidural, le había contado mis miedos, entonces yo no quería tener epidural y fue súper clave que él lo supiera porque cuando llegó el momento del trabajo de parto, en el medio del dolor, nos nublamos. El dolor es tan fuerte que nos hace decir cosas que no queremos decir y tomar decisiones que no, de las cuales no somos conscientes. Pero él estaba ahí para recordarme lo que yo quería hacer y las afirmaciones positivas y haberle contado él todo el plan fue súper clave para que él supiera cómo responder en el momento que él tuviera que tomar alguna decisión por mí. Aquí en Inglaterra se debe escribir el plan de parto. Es como una de las actividades que las matronas hacen en medio del acompañamiento en los controles prenatales. Y yo escribí mi plan de parto diciendo eso, cómo quería tener mis hijos, que no quería analgesia, que quería que mi esposo tuviera ahí. Cosas simples como, por ejemplo, quería este tipo de música, este tipo de luz. Como les contaba, uno decide dónde tener sus hijos. Yo decidí tenerlo en el hospital, pero en la habitación donde yo lo tuve a mis dos hijos, tiene la piscina, tiene la pelota, está equipado para que la mujer esté todo el tiempo en movimiento, para que esté tranquila, esté en un espacio amoroso y en un espacio positivo. Y las matronas nuevamente únicamente están ahí si nosotros queremos que estén ahí todo el tiempo. Pero si como mamá solamente queremos que vengan a revisar que el bebé esté bien, ellas lo hacen, van y vuelven. En mi caso, ese fue mi deseo, lo escribí en mi plan de parto, quería solamente que ella estuviera pendiente del bebé, pero todo el tiempo quise estar solamente con mi esposo y así fue. Esto me ayudó muchísimo porque yo me sentía más en confianza con él. Entonces es súper clave escribir el plan de parto, que la pareja lo lea y que la pareja se encargue que las matronas, cuando llegue ese momento, ellas también lo lean. Porque en algunos casos, la misma matrona que lleva los controles prenatales puede ser la misma persona que atiende el parto, pero en otros casos no. Entonces, cuando llega personal nuevo, es importante que ellas estén enteradas de los deseos de la mamá. Aquí cuando las matronas van a la universidad, las entrenan para eso, para que le hagan acompañamiento a la mamá y para que se respete los deseos de la mamá. La técnica de dar a luz es muy, muy vieja y el acompañamiento que ellas hacen es un poco clínico, es simplemente asegurarse que los dos estén bien, tanto el bebé y la mamá, y hacer una intervención inmediata en el momento en que algo no esté bien. Entonces, sí, siempre es súper clave hablar con ellas cuáles son los deseos que ustedes tienen como mamá, si quieren que estén ahí o no, para que ellas asimismo puedan tomar una decisión. Lo digo ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo estaba a punto de dar a luz a mi primer hijo, la matrona que llegó era nueva y ella no había leído mi plan de parto. Y en el momento más o menos como 8 de dilatación, ella ya quería sacarme del agua para pasarme a cesárea de emergencia. Y yo en ese momento le dije, no, yo no quiero cesárea de emergencia, está en mi plan de parto, por favor léelo, pues en medio del dolor, obviamente. Y mi esposo lo dijo así, ella no quiere, esa matrona era muy joven y no sabía y se asustó muchísimo porque me decía que no escuchaba el corazón de mi bebé, pero yo sabía que mi bebé estaba bien.
Y al final respetó mi decisión. Ella llamó a otra persona con más experiencia y la otra matrona que llegó me examinó y me dijo, no, tú estás bien, el bebé está bien, continuemos con como tú lo quieres hacer. Entonces, súper clave que lean el plan de parto para que todas las personas sepan cómo se quiere tener el hijo. Ahora como contándoles más sobre ese día, el día que di a luz, cuando llegó la fecha, por ejemplo, mi bebé no dio signos de querer nacer. Mi fecha probable de parto era el 2 de octubre y mi hijo nació el 5 de octubre. Pero entonces llegó ese día y no pasó nada. Y hablé con mi colega en la clínica y ella me habló sobre algo que se llama el barrido de membranas. Y eso fue lo que hice. Agendé una cita con mi matrona de cabecera. Ella me hizo un barrido de membranas y a los 2 días yo ya estaba en trabajo de parto. Empezaron las contracciones. Y fueron contracciones muy intensas. Con mi primer hijo tuve 14 horas de trabajo de parto, fue larguísimo, pero todas las 14 horas las pasé en el agua. Yo todo el tiempo estuve en el agua, estuve saliendo, entrando, moviéndome, la pelota, la música, las afirmaciones, todo súper clave. Y sí hubo un momento en que pedí gas Ener, que es un sedante al que también tenemos derecho, que ayuda como a relajar. Entonces eso fue súper clave. Y con mi segundo hijo, con mi hija, fueron únicamente 4 horas de parto, nuevamente en el agua, fue súper rápido. El dolor fue mucho menor al que sentí la primera vez, pero los dos nacieron bien. Me sirvió muchísimo haber estado en el agua porque cuando salí con el primero y con el segundo no tuve rasgadura, tuve una recuperación inmediata, logré irme a mi casa el mismo día que di a luz y me ayudó muchísimo para conectarme con ellos, con mis hijos, conmigo misma y con mi esposo. Y me ayudó también para descubrir lo fuerte que soy y como lo que mi cuerpo es capaz de hacer. Entonces por eso lo recomiendo. Y también llevar las afirmaciones sirvió muchísimo, las afirmaciones de las que le hablé al principio, porque llega un momento en el que, no voy a mentir, duele muchísimo, llega un momento en el que grito, llega el momento en el que hay muchísima sangre, muchísima preocupación, y ya en ese momento uno empieza como, denme lo que sea, sáquenme en este niño, ¿sí? No se pueden tomar decisiones objetivas. Y ahí fue clave Michael porque él estaba leyéndome todo el tiempo las afirmaciones positivas que yo misma había escrito. Él estaba todo el tiempo contando para que yo respirara, para que me concentrara en la respiración y dejara de pensar un poco en el dolor. Y también estaba ahí para recordarme mis deseos, de yo cómo quería tener mis hijos. Entonces fue súper claro, también porque me ayudó muchísimo a tomar la decisión de no querer tener más hijos. La verdad no voy a mentir, duele muchísimo y no quiero volverlo a hacer. Creo que con 2 hijos es suficiente. Entonces me ayudó en muchos aspectos, por si ustedes tienen también curiosidad. Les cuento esta historia también porque me parece importante darle voz a muchas mujeres que han decidido tener sus hijos sin analgesia, que ese es como el reto más grande, tenerlos sin analgesia. Y aunque es normal, muchas personas lo hacen, muchas mujeres lo hacen y lo han hecho por muchos años, no es fácil, ¿sí? Es una experiencia muy dolorosa y se minimiza este este proceso. Entonces me pareció importante contar esta historia y dedicarle este podcast a mi abuela que tuvo 10 hijos y crió 9 hijos y bueno, ha sido muy dura en todo el proceso porque la maternidad, incluso desde el momento del embarazo, no es fácil. Nuevamente contándoles sobre el rol de las matronas, ellas están ahí para eso, para llenarnos de empoderamiento, para decirnos que sí se puede, para hacernos el acompañamiento. Es una profesión muy bonita, yo la recomiendo muchísimo si ustedes están interesadas en hacerla. Sinceramente no he visto hombres matrones, no sé cómo se dice, solamente he visto mujeres, pero me parece que es una labor excelente y que espero que se pueda distribuir a nivel mundial, que muchas mujeres puedan entrenarse para tener conocimientos y ayudar a otras mujeres a dar a luz al inicio de la vida. Para cerrar, quiero recomendarles entonces el libro de Sophie Fletcher, Mindful Hypnobirthing. Voy a dejar el link para que lo descarguen. Quiero recomendarles las cuentas de Instagram, que también les voy a dejar, de Positive Birth Company y Baby Pau, creo que se llama. Voy a dejar el link, no me acuerdo, pero es súper clave. Ella, por ejemplo, lo hace todo en español y les va a gustar muchísimo. Y también esto les va a servir para mejorar su nivel de inglés, porque hay muchas palabras que, por ejemplo, yo no conocía y el libro que yo escuché me ayudó muchísimo para poderlas decir en el momento de mis citas, de mis controles y también cuando estaba dando a luz. Entonces, súper clave, les ayuda muchísimo con el listening y con el speaking a las personas que están en el proceso de aprender inglés.
Si están en Inglaterra, recuerden que pueden conseguir trabajo en el NHS, en el sistema de salud. Yo tengo una guía donde les cuento un poco cómo es el proceso, los tipos de trabajos que hay. Lo que tienen que hacer es inscribirse a mi lista de correos y de vuelta les envío la guía completamente gratis. Yo no cobro por ninguno de estos servicios. Y también en mi canal de YouTube tengo más información sobre el sistema de salud británico, diferentes procesos para navegar el sistema para las personas que están llegando o para las que aún no saben cómo hacer diferentes cosas con el NHS. Si les gustó este episodio, por favor, compártanlo, denle like, déjenme en un comentario y esto va a ayudar a que este podcast le llegue a muchísimas más personas que estén interesadas en trabajar como matronas o dar a luz en partos en agua. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao.